Mi novia dijo soy de gustos caros y tú no puedes con eso. Después se fue con su jefe, así que yo mandé sus análisis médicos a su jefe, él la dejó. Hace aproximadamente 3 meses mi vida tomó un rumbo que no esperaba. Mi novia me dijo una frase que todavía recuerdo con total claridad, yo soy de gustos caros, y tú no puedes con eso. Poco después de decirlo, decidió irse a vivir con su jefe. Yo tengo 29 años y hasta ese momento vivía con Laura, mi novia de 27. Nuestra relación duró casi 4 años. Nos conocimos en una reunión relacionada con el trabajo, cuando ambos estábamos empezando en nuestras respectivas empresas. Desde el principio me llamó la atención su forma de comportarse. Laura era ambiciosa, hablaba con mucha seguridad y siempre se preocupaba por la imagen que mostraba. Esa actitud decidida fue lo que más me atrajo al inicio. Parecía una persona que tenía muy claro qué quería hacer con su vida. Durante los primeros 2 años todo fue bastante estable. Los dos trabajábamos, compartíamos los gastos del apartamento y, aunque no éramos una pareja perfecta, normalmente lográbamos entendernos. Yo trabajo en un puesto administrativo. Mi sueldo es estable, pero tampoco es especialmente alto. Laura, en cambio, trabaja en el área comercial de una empresa de importaciones, donde las comisiones pueden variar bastante dependiendo del mes. El primer cambio importante ocurrió cuando la ascendieron. Después de esa promoción, su jefe directo, Carlos, empezó a invitarla a reuniones importantes y también a viajes de trabajo. Cada vez que regresaba de esos viajes contaba historias sobre hoteles elegantes, restaurantes exclusivos y clientes con estilos de vida que, según ella, no estaban al alcance de cualquiera. Al principio pensé que era algo normal. Cuando alguien progresa en su carrera es lógico que empiece a moverse en ambientes diferentes. Pero con el tiempo sus comentarios dejaron de sonar como simples historias y empezaron a aparecer comparaciones. Una noche, mientras miraba en su teléfono fotos de un restaurante al que había ido con su equipo, comentó, hay hombres que sí saben consentir a una mujer. En ese momento no respondí. Pensé que había sido solo un comentario impulsivo. Con el paso de las semanas comenzó a repetir otra frase con frecuencia, yo soy de gustos caros. La decía cuando hablábamos de vacaciones, cuando veía el coche nuevo de algún vecino o incluso cuando pasábamos frente a una tienda de ropa. Yo traté de adaptarme. Empecé a aceptar horas extra en el trabajo y también busqué pequeños proyectos freelance para ganar algo más de dinero. No porque ella me lo pidiera directamente, sino porque sentía que, si no hacía algo más, terminaría quedándome atrás. El problema era que sus expectativas crecían más rápido que mis posibilidades. El momento que realmente cambió todo ocurrió un viernes por la noche. Ese día habíamos planeado salir a cenar por nuestro aniversario. Yo reservé en un restaurante agradable dentro de lo que podía permitirme. No era un lugar de lujo, pero era cómodo y tenía buenas opiniones. Apenas entramos noté su expresión. ¿Aquí?, preguntó, sin ocultar su decepción. Intenté explicarle que era un lugar tranquilo y bien valorado. Se sentó, pero durante toda la cena estuvo mirando alrededor con evidente desinterés. Cuando volvimos al apartamento, finalmente explotó. No entiendo por qué te conformas con tan poco, me dijo. Después añadió algo que todavía recuerdo palabra por palabra, yo no nací para esto. Soy de gustos caros y tú no puedes con eso. La discusión duró más de 1 hora, pero esa frase fue la que quedó grabada en mi memoria. No solo por lo que dijo, sino por la forma en que lo expresó. No parecía enfadada, hablaba con total convicción, como si estuviera diciendo una verdad evidente. Intenté mantener la calma. Le recordé que nuestra relación había empezado desde cero. Nunca le prometí una vida llena de lujos, pero sí estabilidad, respeto y apoyo. Laura respondió que eso ya no era suficiente para ella. Quiero a alguien que esté a mi nivel, dijo finalmente. Y si no puede serlo, no es mi culpa. Esa noche terminó durmiendo en el sofá. A la mañana siguiente actuó como si nada hubiera pasado, pero algo entre nosotros ya se había roto. Durante las semanas siguientes empezó a llegar cada vez más tarde del trabajo. Decía que tenía reuniones, cenas con clientes o eventos de la empresa. Yo no tenía pruebas de nada,
pero la distancia entre nosotros era evidente. Casi no hablábamos. Algo que me llamó la atención fue la forma en que empezó a mencionar a Carlos, su jefe. Antes lo hacía con cierta formalidad. Después comenzó a llamarlo simplemente por su nombre, como si hubiera una cercanía que antes no existía. Una tarde, mientras se arreglaba frente al espejo, comentó: Carlos dice que debería aspirar a más. Que tengo potencial para algo mucho más grande. No supe cómo interpretar esa frase. Podía referirse a su carrera o a su vida personal. El punto definitivo llegó un martes cualquiera. Ese día salí temprano del trabajo por un fuerte dolor de cabeza. Cuando entré al apartamento vi varias de sus maletas abiertas sobre la cama. Laura estaba doblando ropa con tranquilidad. ¿Te vas de viaje?, pregunté. Ni siquiera levantó la mirada. Me voy, respondió. Entonces me explicó que había decidido mudarse. Según ella, necesitaba un entorno distinto y alguien que realmente entendiera sus aspiraciones. No hubo lágrimas ni dramatismo. Solo determinación. Finalmente añadió: Carlos me ofreció quedarme en su departamento mientras encuentro algo mejor. Sentí una mezcla de incredulidad y humillación. No pregunté si había algo entre ellos, su decisión hablaba por sí sola. Entonces es por él, dije. Laura suspiró, como si yo estuviera simplificando demasiado la situación. Es por mí, respondió. Él puede darme la vida que quiero. Tú no. Esa fue la última conversación importante que tuvimos como pareja. En menos de 2 horas se llevó casi todas sus cosas. Solo dejó algunas cajas que, según dijo, recogería después. Los días siguientes fueron extraños. El apartamento se sentía más grande y mucho más silencioso. Pasé por varias etapas: enojo, tristeza e incredulidad. Pero lo que más me costaba aceptar era la sensación de haber sido evaluado y descartado, como si yo fuera algo que ya no cumplía con las expectativas. Unos días después, un amigo en común confirmó lo que ya imaginaba: Laura estaba viviendo con Carlos. Al parecer, la relación entre ellos no había empezado de repente, llevaba tiempo desarrollándose. Hasta ese momento mi intención era simplemente seguir adelante. No quería discusiones ni escándalos. Pero la historia no terminó ahí. 2 semanas después de que Laura se fuera del apartamento, recibí un mensaje suyo. No escribió para disculparse ni para hablar de lo que había pasado. Solo me contactó para pedirme unos documentos que, según ella, había dejado entre sus cosas en el apartamento. Entre esos papeles había varios sobrecerrados con resultados médicos recientes. Semanas antes me había comentado que pensaba hacerse algunos análisis. Me dijo que eran controles de rutina, nada importante. Cuando me pidió los documentos, le respondí que podía pasar por el apartamento cuando quisiera a recogerlos. Pero me contestó que estaba demasiado ocupada y que prefería que se los enviara por mensajería. No sabría explicar exactamente por qué, pero esa petición me dejó una sensación extraña. Tal vez porque era la primera vez que me escribía desde que se había ido, y lo hacía con un tono frío, casi impersonal, como si yo fuera solo alguien que debía resolver un trámite. Le dije que lo pensaría y que al día siguiente le confirmaría. Esa misma noche me quedé mirando los sobres que había dejado. No tenía pensado abrirlos, sentía que no me correspondía hacerlo. Aún así, noté que uno estaba un poco despegado por la esquina, lo suficiente para ver que no se trataba únicamente de análisis comunes. Ahí empezó una cadena de pensamientos que terminó cambiando todo. Hasta ese momento había intentado aceptar la ruptura y seguir adelante con mi vida, incluso tratando de reconocer mis propios errores en lo que había pasado. Pero al tener esos documentos frente a mí, y sabiendo con quién estaba viviendo ahora, empecé a preguntarme si realmente yo había sido el único insuficiente en nuestra relación. Fue entonces cuando tomé una decisión que sé que muchas personas podrían juzgar. La curiosidad y también el resentimiento terminaron pesando más que mi criterio. Abrí el sobre que ya estaba medio despegado. Dentro había varios resultados impresos. La mayoría correspondían a análisis bastante comunes: biometría hemática, perfil metabólico y algunos estudios hormonales. Nada que pareciera fuera de lo normal.
Después encontré otros exámenes que no esperaba ver. Había una prueba antidopaje, lo cual me sorprendió un poco. Recordé que Laura había mencionado que en su empresa estaban realizando controles adicionales por cuestiones internas. Pero el documento que realmente me hizo tensar el estómago fue otro. En la hoja aparecían unas siglas que al principio no reconocí, VDRL. No sabía qué significaban, así que tomé el teléfono y lo busqué en internet. En cuestión de segundos entendí de qué se trataba. Era una prueba utilizada para detectar sífilis. Sentí un vacío en el estómago. Volví a mirar el resultado varias veces, esperando haber leído mal. Pero no había duda. En el lugar donde normalmente debería aparecer no reactivo, el informe decía claramente reactivo. Positivo. Me quedé sentado durante varios minutos sin moverme. Lo primero que pensé fue en el último mes. Durante ese tiempo Laura y yo todavía habíamos tenido relaciones. No muchas, porque ya estábamos distantes, pero sí había ocurrido. El siguiente pensamiento fue inevitable. Si ese resultado era reciente, entonces la infección también debía ser reciente. Sin pensarlo demasiado, tomé fotos de todos los documentos, especialmente de la página donde aparecía el resultado del VDRL. Actué de forma impulsiva. Le envié las imágenes por mensaje. No habían pasado ni 2 minutos cuando empezó a llamarme. Contesté. ¿Por qué abriste eso? Dijo inmediatamente, sin saludar. Su voz ya no sonaba segura como antes, estaba claramente alterada. ¿Qué es esto, Laura? Pregunté, ignorando su reproche. Durante unos segundos no respondió. No lo sé, dijo finalmente. Yo, no sabía. Es positivo, le dije intentando mantener la calma, aunque mi voz temblaba. Y nosotros estuvimos juntos este mes. La escuché respirar con nerviosismo al otro lado de la llamada. Debe ser un error, respondió. A veces esas pruebas salen mal. No significa nada hasta que lo confirmen. Pero su tono no transmitía tranquilidad. Más bien parecía miedo. ¿Desde cuándo sabías que podían aparecer esos resultados? Pregunté. No lo sabía, repitió. Por favor, no hagas nada con eso. Iba a pasar mañana a recogerlos. Entonces mencioné lo que realmente me molestaba. Te fuiste a vivir con tu jefe. ¿Él lo sabe? Su reacción fue inmediata. No le mandes nada. Te lo pido. ¿Por qué? Respondí. Si no es nada grave, no debería haber problema. Hubo otro silencio, esta vez más largo. Por favor, insistió. Cancela el envío. Si ya lo mandaste por error, intenta borrarlo. Puedes editarlo, hazme ese último favor. Incluso llegó a decir que me pagaría si hacía falta. Eso me enfureció más que el propio resultado. No era solo la enfermedad. Era su intención de ocultarlo. ¿De quién es esto? Pregunté directamente. ¿De tu jefe? No, respondió rápido. No sabes lo que estás diciendo. Entonces explícame. Fue en ese momento cuando confesó algo que no esperaba. Me contó que semanas antes había salido con algunos compañeros de trabajo. Después de la cena terminaron en un club nocturno. Según su versión, allí conoció a un hombre. Había bebido más de la cuenta. Y tomó una decisión impulsiva. Solo pasó una vez, añadió. Después me sentí rara, pero pensé que era su gestión. No mencionó el nombre del hombre ni dio demasiados detalles. Solo repetía que no había sido Carlos. Esa explicación no me tranquilizó en absoluto. Al contrario. Confirmaba que, mientras aún estábamos juntos, había estado con otra persona. Y ahora existía un diagnóstico que podía afectarme directamente. Entonces me fuiste infiel, dije. Nuestra relación ya estaba mal, respondió. No cambies el tema. Pero para mí ese era precisamente el tema. Todo giraba alrededor de eso. La conversación terminó cuando le dije que necesitaba tiempo para pensar. Colgué sin despedirme. Esa noche prácticamente no dormí.
Mi mente no dejaba de ir de un extremo al otro, por un lado el miedo por mi propia salud, y por otro la rabia por lo que había pasado. Lo racional era hacerme pruebas lo antes posible. Pero emocionalmente también quería que ella enfrentara las consecuencias de sus decisiones. A la mañana siguiente volví a mirar las fotos de los documentos que había tomado. Después revisé el número de Carlos guardado en mi teléfono. Lo tenía porque meses atrás Laura había usado mi celular para avisarle que llegaría tarde al trabajo. En aquel momento no le di importancia. Ahora todo se veía diferente. No hubo un plan complicado ni una estrategia bien pensada. Solo tomé una decisión en medio del enojo. Escribí un mensaje corto. Creo que deberías ver esto. Es importante para tu salud. Adjunté todas las fotos de los documentos, incluida la hoja donde aparecía el resultado positivo del VDRL. Y envié el mensaje. Durante varios minutos no ocurrió nada. Después apareció el doble visto. Aún así, no respondió de inmediato. En ese momento sentí una mezcla extraña entre satisfacción y miedo. Sabía perfectamente que estaba cruzando una línea, y también entendía que, una vez hecho, ya no había manera de deshacerlo. Apagué el teléfono y decidí salir. Fui directamente a un laboratorio para hacerme pruebas. Pedí un panel completo de infecciones de transmisión sexual. No quise esperar una cita para otro día, así que pagué lo necesario para que me atendieran esa misma tarde. Mientras esperaba mi turno, no podía dejar de pensar en los últimos meses. Las discusiones, aquella frase de Laura, soy de gustos caros y tú no puedes con eso, su decisión de irse a vivir con su jefe y ahora la historia del club nocturno. Poco a poco todo empezaba a encajar en una historia de desprecio y reemplazo. Pero lo que más me preocupaba en ese momento era la posibilidad de haber sido expuesto sin saberlo. En el laboratorio me tomaron las muestras y me explicaron que los resultados estarían listos en unos días. Salí de allí con una sensación de vulnerabilidad que nunca había experimentado antes. Cuando encendí de nuevo el teléfono, vi varias llamadas perdidas. Una era de Laura. La otra provenía de un número que no tenía guardado, aunque podía imaginar fácilmente quién era. No devolví ninguna llamada. Poco después llegó un mensaje de Carlos. Era corto y directo. Necesito hablar contigo. Nada más. No tenía idea de qué esperaba decirme. Tal vez quería confirmar la información. Quizá enfrentarse conmigo. O simplemente pedir una explicación. Laura, por su parte, también había enviado varios mensajes. Algunos eran súplicas. Otros sonaban más como amenazas. Decía que lo que yo había hecho era una invasión grave de su privacidad, que podía meterme en problemas, que esos documentos eran confidenciales. Y probablemente tenía razón. Pero en ese momento no estaba pensando en consecuencias legales o morales. Lo único que realmente me importaba era saber si mi salud estaba en peligro y aceptar que una relación de 4 años había terminado por algo mucho más serio que simples diferencias económicas. Ese día no respondí ni a Laura ni a Carlos. Simplemente esperé. Pensé que al enviar los resultados al jefe de Laura había cerrado ese capítulo. Estaba equivocado. Las verdaderas consecuencias apenas estaban empezando. Los días siguientes se convirtieron en una espera constante. Seguí ignorando los mensajes de ambos. En ese momento lo único importante era recibir mis propios resultados. 3 días después llegó un correo del laboratorio. Abrí el archivo con una mezcla de miedo y resignación. Revisé cada línea con cuidado. VIH, negativo. Hepatitis B y C, negativas. Gonorrea y clamidia, negativas. Cuando llegué a la última línea, respiré profundo. VDRL, no reactivo. Negativo. Sentí como la presión que llevaba acumulando en el pecho durante días desaparecía de golpe. Me quedé sentado varios minutos sin moverme, intentando asimilar lo que estaba leyendo. Había pasado varias noches imaginando escenarios terribles que ahora quedaban descartados. La explicación más probable era bastante sencilla. Siempre usé preservativo con Laura.
A ella nunca le gustaron los anticonceptivos hormonales porque decía que afectaban su estado de ánimo. Por eso, desde el principio habíamos acordado usar protección. En ese momento agradecí haber sido insistente con ese tema. No le escribí para contarle mis resultados. Tampoco sentí que le debiera esa tranquilidad. Pensé que con eso todo terminaría. Pero otra vez me equivoqué. Una tarde, cerca de las 6, alguien empezó a golpear la puerta del apartamento con insistencia. No esperaba visitas. Cuando abrí, me encontré con una escena que jamás habría imaginado. Carlos estaba frente a mí, sujetando a Laura del brazo con fuerza. Su cara estaba hinchada de tanto llorar. Él, en cambio, parecía completamente tranquilo, con una expresión fría, casi burlona. «Te devuelvo a tu amorcito», dijo Carlos sin ningún saludo. Me quedé quieto unos segundos intentando entender la situación. Laura trató de soltarse, pero él la mantenía firmemente agarrada. «¿Qué está pasando?», pregunté finalmente. No pude evitar añadir con cierta ironía. ¿No que iban a vivir felices para siempre? Carlos soltó una risa breve, amarga. «Esta mujer me contagió», dijo con desprecio. «Me da asco solo verla. Y tú seguro estás igual de podrido que ella». Lo miré sin cambiar demasiado mi tono. «Yo usaba preservativo», respondí. «Mis resultados salieron negativos». Frunció el ceño. «Bien por ti», contestó. «Entonces disfrútala». «Yo ya no la quiero». La soltó de golpe, como si fuera algo que ya no quisiera tocar. Laura dio un paso hacia adelante, tambaleándose un poco. Carlos empezó a irse, pero de pronto se detuvo. Regresó unos pasos y extendió la mano hacia ella. «Dame ese teléfono», ordenó. Laura lo miró confundida. «¿Qué?» «El celular que te regalé», aclaró. «No lo mereces». Entre lágrimas, lo sacó de su bolso y se lo entregó sin protestar. Carlos lo tomó, lo revisó durante unos segundos y luego se marchó sin decir nada más. El silencio que quedó después fue pesado. Laura se quedó frente a mí, con la mirada perdida. Finalmente levantó los ojos y dijo casi en un susurro: «Por favor, ayúdame». Esa frase me golpeó más de lo que esperaba. Durante 4 años la escuché usar ese mismo tono para pedir cosas pequeñas, que moviera un mueble, que la acompañara a algún lugar o que la ayudara con algún trámite. Ahora todo era distinto. «No lo pienses», respondí con calma. «Adiós, Laura». Y cerré la puerta. Del otro lado se escucharon golpes suaves y su llanto durante varios minutos. No abrí. Me quedé apoyado contra la puerta, respirando profundo, intentando que la culpa no se mezclara con el alivio. Después de un rato, el llanto se detuvo. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Ese fue el último momento en que la vi. Fue también la última vez que hablamos cara a cara. Con el paso de los días me enteré, por algunos conocidos en común, de cómo habían seguido las cosas. Carlos no manejó la situación con discreción. Según me contaron, empezó a comentar lo ocurrido con varias personas dentro de la empresa, aparentemente indignado por todo. No sé si Carlos actuó así por enojo, por orgullo herido o simplemente por crueldad. Lo cierto es que la información empezó a circular con rapidez. En poco tiempo todos se enteraron. Laura no solo perdió su relación con él, sino que también empezó a quedar cada vez más aislada dentro del trabajo. Al poco tiempo la despidieron. De manera oficial dijeron que fue por incumplir ciertas políticas internas de la empresa. Sin embargo, la mayoría de las personas entendía perfectamente cuál era el verdadero motivo detrás de esa decisión. Cuando escuché la noticia no sentí alegría. Pero tampoco me sorprendió demasiado. Meses después me enteré de que estaba recibiendo tratamiento. La sífilis, cuando se detecta a tiempo, tiene cura. Desde el punto de vista médico, el problema podía resolverse. Pero en el plano social el daño ya estaba hecho. Algunos amigos me preguntaron si me sentía culpable por haber enviado esos resultados a Carlos. La verdad es que no existe una respuesta sencilla. Si hubiera reaccionado con total frialdad,
probablemente habría dejado que ella resolviera el asunto por su cuenta. Me habría limitado a preocuparme por mi salud, hacerme las pruebas necesarias y continuar con mi vida. Pero no actué con esa frialdad. Reaccioné desde la rabia y también desde el miedo. Cada vez que recuerdo aquella frase suya, soy de gustos caros y tú no puedes con eso, entiendo que no se refería únicamente al dinero. En el fondo hablaba de una forma de ver la vida donde las personas pueden reemplazarse fácilmente cuando dejan de cumplir cierta función. Lo que ocurrió después fue, en parte, una consecuencia de esa manera de pensar. Tampoco intento presentarme como una víctima perfecta. Abrí documentos que no debía revisar y compartí información privada. Eso es cierto. No lo niego. Pero también es verdad que esa información tenía consecuencias directas para mi salud y que ella había intentado ocultarlo. Al final, la lección más importante que saqué de toda esta historia no tiene que ver ni con la infidelidad ni con la enfermedad. Tiene que ver con los límites. Durante mucho tiempo intenté adaptarme a expectativas que en realidad no eran mías. Trabajé más horas, acepté más responsabilidades y toleré comentarios que, vistos ahora con distancia, eran señales bastante claras de desprecio. En aquel momento trataba de justificarlo todo. Pensaba que, si me esforzaba lo suficiente, las cosas mejorarían. Pero cuando alguien te dice con total seguridad que no estás a su nivel, lo más sano no es intentar demostrar lo contrario. La pregunta correcta es otra: ¿por qué intentas convencer a alguien que ya decidió que no eres suficiente? Laura eligió un camino centrado en el estatus, la apariencia y la idea de una vida más lujosa. Yo tomé una decisión diferente: cerrar la puerta cuando regresó. No hubo reconciliación. Tampoco existieron disculpas finales ni largas conversaciones para aclarar las cosas. Solo quedaron las consecuencias. Meses después supe que, al menos físicamente, estaba bien. El tratamiento había funcionado y su salud estaba estable. Desde entonces no volvimos a tener contacto. No sé dónde vive ahora ni a qué se dedica. Y, sinceramente, tampoco he sentido la necesidad de averiguarlo. Con el tiempo mi vida volvió poco a poco a la normalidad. No hubo escándalos públicos contra mí ni nadie me señaló directamente por lo que ocurrió. Tal vez porque, al final, cada persona tuvo que enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Si alguien llega hasta aquí esperando una gran moraleja, probablemente se decepcione. No hay una lección espectacular. Solo puedo decir algo bastante simple. A veces, cuando alguien te dice que no estás a la altura de sus gustos caros, lo más inteligente es dejarlo ir y permitir que descubra por sí mismo cuánto terminan costando las decisiones que toma.